Ella me pidió un matrimonio abierto para estar con su jefe, y yo, en su lugar, le di el divorcio. Mi venganza. Mi nombre es Ryan Carter. Y solía creer que una década de matrimonio significaba algo inquebrantable. Algo sagrado que dos personas construyen, ladrillo a ladrillo. Hasta que se convierte en una fortaleza contra el caos del mundo. Tenía 42 años, era gerente senior de proyectos en una respetada firma de ingeniería en Hartford, Connecticut. Y había pasado los últimos 10 años de mi vida construyendo lo que yo creía que era una vida impenetrable. Junto a mi esposa, Megan. Teníamos una hermosa casa colonial en los suburbios. Con un porche envolvente del cual ella se había enamorado, en el mismo instante en que lo vimos. 2 autos en el garaje, un fondo de jubilación que crecía de manera constante. Y el tipo de silencio cómodo entre nosotros. Que interpreté equivocadamente como la tranquila satisfacción de 2 almas perfectamente alineadas. Estaba equivocado en todo. Era una tarde de jueves, a finales de octubre. Cuando los cimientos de toda mi existencia se agrietaron, justo por la mitad. El aire otoñal se había vuelto fresco en el exterior. Y los árboles que bordeaban nuestra calle habían comenzado su transformación anual. Convirtiéndose en un estallido de naranjas y rojos que, como Megan siempre decía, le recordaban a una pintura. Recuerdo ese detalle, porque estaba pensando en sugerirle que diéramos un paseo por el vecindario. Para disfrutar del follaje. Tal vez, detenernos en la pequeña cafetería de la calle Maple, que a ella tanto le gustaba. Yo estaba leyendo en mi sillón favorito, junto a la ventana. Una biografía de Theodore Roosevelt que me había recomendado un colega. Y el suave murmullo de un reality show sonaba desde el televisor, en la sala de estar. Donde Megan había estado sentada durante la última hora. Escuché sus pasos acercándose, antes de verla. Y algo en el ritmo de su caminar hizo que se me erizara el vello de la nuca. Después de 10 años de matrimonio, uno aprende a leer las señales sutiles. Las diminutas variaciones en la respiración y el movimiento. Que anuncian el estado de ánimo y la intención. Megan apareció en el umbral de nuestro estudio. Y la expresión de su rostro era una que yo nunca había visto antes. Una extraña mezcla de determinación y culpa, que inmediatamente me puso a la defensiva. Ryan, tenemos que hablar, anunció. Y esas 4 palabras cargaban con el peso de 1000 conversaciones no dichas. Se sentó en el borde del sofá, frente a mi silla. Con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Los dedos uniéndose y separándose en una danza nerviosa. Que traicionaba cualquier apariencia de calma que ella intentara proyectar. Cerré mi libro lentamente. Marcando la página con el marcapáginas de cuero que ella me había regalado. Para nuestro 5º aniversario. En aquella época en la que los regalos entre nosotros aún tenían un significado y un propósito. ¿Sobre qué, cariño? Pregunté, manteniendo un tono de voz ligero, a pesar del nudo que crecía en mi estómago. Alguna parte primitiva de mi cerebro ya estaba gritando advertencias, pero las hice a un lado. Porque todavía creía en la mujer que estaba sentada frente a mí. Megan tomó una respiración profunda, que pareció extraer todo el oxígeno de la habitación. Sabes que te amo, Ryan. Quiero que sepas eso, antes de decir cualquier otra cosa. Te amo. Y amo nuestra vida juntos. Y nada de lo que voy a decir cambia esa verdad fundamental. El nudo en mi estómago se apretó, convirtiéndose en algo más agudo, en algo con bordes cortantes. Me estás empezando a preocupar, Megan. Sea lo que sea, dímelo claramente. Ella asintió, más para sí misma que para mí, reuniendo valor de algún pozo interno. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. Sobre nuestro matrimonio. 10 años es mucho tiempo. Ryan. Mucho tiempo para estar con una sola persona, para seguir las mismas rutinas. Para vivir dentro de los mismos límites. He estado leyendo artículos. Hablando con algunos amigos en el trabajo, que tienen perspectivas diferentes sobre las relaciones.
Y me he dado cuenta de que, tal vez, nos hemos estado limitando innecesariamente. Mi cerebro ya estaba corriendo a toda velocidad, intentando decodificar sus palabras. Pero me negaba a creer hacia dónde parecían dirigirse. ¿Limitándonos de qué manera? Si quieres hacer un viaje a algún lugar nuevo, podemos hacerlo. Siempre has querido ver las Carolinas en invierno. Podríamos ir conduciendo. Alquilar una cabaña en la playa, ver cómo llegan las tormentas desde el Atlántico. Megan sacudió la cabeza con impaciencia, y vi un destello de frustración cruzar por sus facciones. No, Ryan, no me refiero a eso. Estoy hablando de nuestra dinámica. De la estructura de nuestra relación. Creo que deberíamos considerar, hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad, y luego empujó las palabras hacia afuera. Como si estuviera expulsando veneno. Creo que deberíamos considerar tener una relación abierta. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto y devastador. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho, apretando mi corazón con un puño de hielo. El mundo pareció reducirse únicamente a su rostro, a sus ojos. Que no podían mirar directamente a los míos. Sus labios estaban apretados, en ansiosa anticipación de mi respuesta. Por un largo momento, ni siquiera pude procesar lo que había dicho. Las palabras rebotaban dentro de mi cráneo como bolas de pinball. Negándose a sentarse en ningún significado coherente. Lo siento, logré decir finalmente, con mi voz emergiendo como algo entre un susurro y un graznido. Debo haber escuchado mal. Sonó como si me acabaras de preguntar si podemos tener una relación abierta. Como si le acabaras de pedir a tu esposo de 10 años, que te deje dormir con otros hombres. Megan hizo una mueca de dolor ante mi forma de expresarlo, pero siguió adelante. No es así, Ryan. Se trata de exploración, de crecimiento. De no imponer restricciones artificiales a la conexión humana. El mundo ha evolucionado. Más allá de la monogamia tradicional. Para muchas parejas. Hay comunidades enteras de personas que practican la no monogamia ética. Que tienen relaciones más sólidas. Porque no están atadas por la posesividad y los celos. He investigado. He leído los libros. Esto podría ser bueno para nosotros. Me levanté de mi silla tan bruscamente. Que el libro cayó de mi regazo y golpeó el suelo con un ruido sordo. Que resonó a través de la habitación, de pronto sofocante. Mis manos temblaban, y las metí en mis bolsillos, para ocultar el temblor. ¿Bueno para nosotros? Bueno para nosotros. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Conllevando un tono de incredulidad que rozaba la histeria. Megan, ¿te estás escuchando a ti misma? Realmente estás sentada en nuestra casa. El hogar que construimos juntos, pidiéndome que apruebe tu infidelidad. ¿Con alguna etiqueta de moda? Su rostro se sonrojó, y vi que su mandíbula se tensaba a la defensiva. Eso no es justo. Ryan. Estás tergiversando mis palabras para convertirlas en algo feo. No estoy hablando de infidelidad. La infidelidad implica engaño. Traición. Estoy hablando de transparencia, de honestidad. De expandir de manera consensuada los límites de nuestra relación. Para que ambos podamos experimentar nuevas conexiones, manteniendo nuestro vínculo principal. La ira que se había estado acumulando en mi pecho de repente se cristalizó, en algo frío y claro. Miré a mi esposa, realmente la miré, y por primera vez en nuestro matrimonio. Vi a una extraña devolviéndome la mirada. Esta no era la mujer con la que había intercambiado votos, en aquella soleada tarde de junio. Hace 10 años. Esta no era la mujer que había prometido renunciar a todos los demás. Que me había mirado a los ojos y jurado que yo sería suficiente para ella. Hasta que la muerte nos separara. Esta era otra persona completamente distinta. Alguien que se había estado escondiendo bajo la superficie de nuestro matrimonio. Como una serpiente, esperando el momento adecuado para atacar. Déjame aclararte algo muy bien, Megan, dije.
Y mi voz había bajado a un registro tan grave y controlado, que apenas la reconocí como propia. Lo que estás proponiendo no es evolución. No es crecimiento. No es un enfoque iluminado hacia las relaciones modernas. Lo que propones es la destrucción sistemática de todo lo sagrado del compromiso que hicimos el uno con el otro. Me estás pidiendo que te entregue un permiso para la promiscuidad. Para que puedas satisfacer tus impulsos, sin el inconveniente de la culpa. Megan también se levantó, con los ojos brillando de indignación. ¿Cómo te atreves a describirlo de esa manera? Estoy intentando tener una conversación honesta. Sobre algo que podría traer nueva energía a nuestro matrimonio. Y tú estás respondiendo con un moralismo victoriano, intentando avergonzarme. Me reí entonces, pero no había ningún rastro de humor en el sonido. Era una risa de absoluta incredulidad. El tipo de comedia absurda que solo ocurre cuando toda tu realidad se está derrumbando a tu alrededor. ¿Moralismo victoriano? ¿Avergonzarte? Megan. No te estoy insultando. Estoy describiendo la situación tal como existe realmente. Quieres estar con otros hombres. De eso se trata realmente todo esto. ¿No es así? Toda esta charla sobre crecimiento, exploración y no monogamia ética. Es solo una fachada para un deseo muy simple. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Di un paso hacia ella. Lo suficientemente cerca como para ver el pulso rápido latiendo en su garganta. Lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás. Para mantener el contacto visual. ¿Quién es él, Megan? Porque hay alguien. ¿Verdad? Este no es un ejercicio teórico de filosofía de relaciones. Has conocido a alguien. Y quieres permiso para ir tras él. Sin volar por los aires tu cómoda vida conmigo. Me estoy acercando a la verdad. El color desapareció de su rostro tan rápido que, por un momento, pensé que podría desmayarse. Ryan, eso no es, comenzó a decir, pero su voz vaciló y se apagó. No insultes mi inteligencia mintiéndome ahora, dije, con cada palabra medida y precisa. Ya has hecho suficiente daño esta noche. Lo menos que puedes hacer es tener la decencia de ser honesta sobre tus motivos. Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas, y una parte de mí quiso sentir compasión. Quiso extender la mano y consolarla. De la misma manera que lo había hecho 1000 veces a lo largo de nuestros años juntos. Pero esa parte estaba siendo ahogada rápidamente por la ola gigante de traición que arrasaba con mi sistema. No es lo que piensas, susurró. No he hecho nada. Yo nunca te engañaría de verdad, Ryan. Por eso te estoy planteando esto ahora. Antes de que suceda nada. Estoy intentando ser honesta. Qué noble de tu parte, respondí, y el sarcasmo goteaba de cada sílaba. ¿Quieres una medalla por acudir a mí? Antes de acostarte con quien sea que haya captado tu atención. ¿Quieres que aplauda tu integridad? Por pedir permiso para violar nuestros votos matrimoniales. En lugar de simplemente seguir adelante y hacerlo a mis espaldas. No me estás escuchando, gritó, y su compostura finalmente se rompió por completo. Te amo, Ryan. No quiero perderte. Solo pensé que, tal vez, si abordábamos esto juntos. Si establecíamos límites y nos comunicábamos abiertamente. Podríamos encontrar una manera de permitirme explorar estos sentimientos. Sin destruir lo que tenemos. Me quedé allí de pie durante un largo momento. Estudiando el rostro de la mujer que había amado durante más de una década, y tomé una decisión. Que alteraría la trayectoria de nuestras vidas para siempre. Cuando volví a hablar, mi voz estaba calmada. De una forma que pareció asustarla más de lo que podría haberlo hecho cualquier grito. Megan, quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir. Porque solo lo voy a decir una vez. Viniste a mí esta noche. Pidiendo una relación abierta. Viniste a pedirme permiso para compartir tu cuerpo, tu intimidad. Tu afecto con otros hombres.
Mientras sigues manteniendo la fachada de nuestro matrimonio. Lo disfrazaste con un lenguaje progresista y justificaciones académicas. Pero, en el fondo, lo que me pides es una licencia. Para traicionar todo lo que se supone que representa nuestro matrimonio. Hice una pausa, dejando que mis palabras asimilaran, observando su rostro. Mientras la realidad de su situación comenzaba a hacerse evidente para ella. No te voy a dar esa licencia, continué. Lo que te voy a dar es algo completamente distinto. Mañana por la mañana. Encontrarás los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Querías una relación abierta. Vas a tener una. Estarás completamente abierta. Completamente libre de ir tras quien sea y lo que sea que desees, porque ya no serás mi esposa. El rostro de Megan se contorsionó, a través de una rápida sucesión de emociones, conmoción. Incredulidad, pánico y, finalmente, una súplica desesperada. Ryan, no. No puedes hablar en serio. Solo sugería que lo habláramos. No esperaba que aceptaras de inmediato. Podemos discutir esto. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto juntos. No hay nada que superar, dije secamente. Esta noche me has demostrado quién eres realmente. Megan. Eres una mujer que mira 10 años de matrimonio, 10 años de confianza. De compañerismo y de sueños compartidos. Y ve algo que necesita ser aderezado con amantes externos. Eres una mujer que valora más sus propios deseos. Que los votos que le hizo a su esposo. Y yo no pasaré ni un solo día más de mi vida con esa mujer. Me agarró del brazo cuando me giré para salir de la habitación. Clavando sus dedos en mi manga con una fuerza frenética. Ryan, por favor. Te amo. No intentaba lastimarte. Pensé que podíamos hablar de esto como adultos. Como compañeros. Estás reaccionando de forma exagerada. Quité su mano de mi brazo con cuidado deliberado. Como si estuviera manipulando algo frágil y potencialmente peligroso. No estoy reaccionando de forma exagerada, Megan. Por primera vez en nuestro matrimonio. Estoy viendo con claridad. Y lo que veo es a una mujer que ya ha abandonado este matrimonio en su corazón. Incluso si físicamente aún no ha cruzado la puerta. Simplemente. Estoy haciendo que la realidad legal coincida con la emocional. Esto es una locura, gritó, con su compostura ahora completamente destrozada. Una sola conversación. Y estás tirando por la borda todo lo que hemos construido. 10 años de matrimonio. Y ni siquiera puedes discutir esto conmigo como una persona razonable. Me giré para mirarla por última vez. Y dejé que viera toda la profundidad de la devastación que había provocado. La destrucción absoluta de mi confianza, y de mi fe en nuestro futuro juntos. Tú trajiste esto a mí. Megan. Plantaste esta bomba en medio de nuestro matrimonio y encendiste la mecha. Yo no estoy tirando a la basura 10 años de matrimonio. Me estoy negando a fingir que lo que propones esta noche sea otra cosa que el fin de todo lo que se suponía que debíamos ser el uno para el otro. La discusión que siguió duró hasta mucho más allá de las 3 de la mañana. Nos gritamos el uno al otro, de formas en las que nunca lo habíamos hecho. Nuestras voces estaban en carne viva y roncas, por horas de acusaciones y recriminaciones. Megan intentó todas las tácticas de su arsenal, disculpas llenas de lágrimas. Justificaciones furiosas, argumentos filosóficos sobre la naturaleza del amor y el compromiso. Promesas desesperadas de que olvidaría todo el asunto y podríamos volver a ser como éramos antes. Me mantuve inamovible a través de todo ello, un muro de piedra. Contra el cual sus palabras se rompían y se dispersaban, como olas contra un acantilado. En algún momento, ella se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Y el verla destrozada de esa manera, despertó algo en mi pecho. Que se sintió peligrosamente como compasión. Lo aplasté de forma despiadada. La compasión llevaría a la debilidad. La debilidad llevaría al perdón.
y el perdón significaría pasar el resto de mi vida con una mujer que había demostrado ser, fundamentalmente, incapaz de honrar el compromiso que hizo conmigo. Yo no sería ese hombre. No sería el idiota que acepta de vuelta a la esposa infiel, que cree sus promesas de que nunca volverá a suceder, que pasa cada día preguntándose cuándo llegará la próxima traición. Pasé la noche en el sofá de mi estudio, aunque dormir me resultó imposible. Mi mente corría a través de las cuestiones prácticas de lo que estaba por venir. Abogados, división de bienes, la casa, nuestras cuentas conjuntas. Los innumerables hilos de dos vidas entrelazadas durante una década, que tendrían que ser cortados sistemáticamente. Pero, por debajo de la logística, había un dolor más profundo. Un dolor tan inmenso que apenas podía reconocerlo, sin sentir que me estaba ahogando. La mujer que había amado, la mujer alrededor de la cual había construido mi vida. Me había mirado a los ojos, y me había preguntado si podía dormir con otros hombres. De algo así no te recuperas. Eso no era algo que pudiera arreglarse con terapia de pareja y concesiones. Ese era el final. A las 6:00 de la mañana, llamé a Robert Mitchell, un abogado de divorcios cuyo nombre había conseguido de un colega, que había pasado por su propia disolución matrimonial 2 años antes. Rob contestó al tercer timbre, con la voz adormilada pero profesional. Le expliqué mi situación en frases cortas y eficientes, y él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente me preguntó cuándo podía ir a su oficina. Le dije que a las 9 me venía bien. Me duché con agua fría, y el impacto alejó la niebla del cansancio y la tristeza. Me vestí con mi mejor traje, el de color gris carbón, que normalmente reservaba para reuniones importantes con clientes. Al mirarme en el espejo, vi a un hombre que parecía compuesto, profesional, en control. La devastación que se agitaba bajo la superficie era completamente invisible. ¿Bien? Necesitaría esa armadura en los días venideros. Antes de salir de casa, dejé la petición de divorcio, que Rob finalizaría esa misma mañana. Sobre la mesa de la cocina, justo al lado de la cafetera que Megan usaba todos los días. Encima de los documentos legales, coloqué una sola hoja de papel, doblada una vez. Mi mensaje final para la mujer que alguna vez amé. Megan, decía la carta. Esta es la única comunicación directa que tendremos, sin la presencia de intermediarios legales. Doy por terminado nuestro matrimonio. Con efecto inmediato. Cualquier contacto futuro que desees tener conmigo debe realizarse a través de mi abogado, Robert Mitchell. Su información de contacto está adjunta a los papeles del divorcio. No llames a mi teléfono. No vengas a mi oficina. No contestaré. No responderé. Tomaste tu decisión cuando me pediste que te compartiera con otros hombres. Yo estoy tomando la mía al negarme. Adiós, Ryan. Salí de nuestra casa sin mirar atrás. No me permití dar un último vistazo al pasillo, donde habíamos colgado las fotos de nuestra boda. Ni a la cocina, donde habíamos compartido innumerables comidas y conversaciones, ni al dormitorio, donde la había abrazado durante sus pesadillas, donde habíamos celebrado aniversarios, creyendo tontamente que envejeceríamos juntos. Mirar atrás habría sido invitar a la duda, y la duda era un lujo que no me podía permitir. La reunión con Rob fue, afortunadamente, eficiente. Era un hombre alto, con cabello plateado y ojos penetrantes, que claramente habían visto cada variedad de destrucción matrimonial a lo largo de su extensa carrera. Revisó los hechos básicos de mi situación sin juzgar. Hizo preguntas aclaratorias sobre nuestros activos y arreglos de vivienda. Y esquematizó el proceso que tenía por delante, con precisión clínica. Connecticut era un estado de divorcio sin culpa, explicó. Lo que significaba que los motivos para la disolución eran directos. La división de bienes sería la parte complicada, particularmente dada la plusvalía de nuestra casa. Y la naturaleza entrelazada de nuestras finanzas después de una década de matrimonio.
Le autoricé a comenzar los procedimientos de inmediato, y le entregué un cheque de anticipo. Que sentí como si estuviera firmando y entregando un pedazo de mi alma. Mientras me levantaba para irme, Rob me miró con algo que podría haber sido compasión. Señor Carter. He estado haciendo esto durante 30 años. He visto a personas salir destruidas de los divorcios. Y las he visto salir más fuertes. La diferencia, generalmente, radica en cómo manejan el aspecto emocional. Conozco a algunos terapeutas excelentes. Si necesita una recomendación. Asentí secamente. Se lo agradezco. Lo tendré en cuenta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentos legales. De mensajes de voz que eliminaba sin escuchar. Y el lúgubre trabajo de desenredar dos vidas que habían sido tejidas juntas. Megan intentó de todo para contactarme. Llamó a mi teléfono docenas de veces, hasta que bloqueé su número. Envió correos electrónicos, que fueron directamente a una carpeta que nunca abrí. Incluso se presentó en mi oficina una vez. Y tuve que pedirle a seguridad que la escoltara hacia la salida. Mientras mis colegas fingían no notar el espectáculo. A través de todo ello, mantuve el muro que había construido a mi alrededor aquella noche. Comía cuando me acordaba de hacerlo. Trabajaba, porque el trabajo era rutina, y la rutina era seguridad. Comencé a ver a un terapeuta llamado Dr. Wayace, un hombre paciente. Que me ayudó a empezar a procesar la traición, sin ahogarme en ella. La ira todavía estaba allí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Pero estaba aprendiendo a dirigirla productivamente, en lugar de dejar que me consumiera. La verdad sobre las motivaciones de Megan emergió gradualmente, armada pieza por pieza. A partir de la investigación que había contratado a un detective privado para realizar. Necesitaba conocer el alcance total de a lo que me enfrentaba, para la división de bienes. Y lo que el investigador descubrió, confirmó cada sospecha que tuve esa primera noche. Megan no había estado teniendo una aventura física. Pero sí había estado involucrada en una aventura emocional con su jefe. Un hombre llamado David Reynolds, que dirigía el departamento de marketing en su empresa. La evidencia era circunstancial, pero irrefutable. Mensajes de texto a altas horas de la noche. Almuerzos que se extendían mucho más allá de la necesidad profesional. Un fin de semana de conferencia en Boston. Que aparentemente había incluido algo más que simples presentaciones de negocios. Su solicitud de relación abierta, me di cuenta con amarga claridad. No había sido sobre alguna evolución filosófica en su forma de pensar sobre el matrimonio. Había sido sobre obtener mi permiso para ir tras David, sin la culpa de la infidelidad. Había intentado comprarse la absolución por adelantado, para transformar lo que quería hacer en algo mutuamente acordado, en lugar de una traición. La ironía era asombrosa. Había estado tan confiada en mi amor por ella, tan segura de que yo accedería a cualquier petición. Con tal de mantener intacto nuestro matrimonio. Que nunca había considerado la posibilidad de que yo pudiera elegir mi amor propio por encima de nuestra relación. La ironía aún mayor llegó meses después, cuando Megan descubrió, a través de su propia y dolorosa experiencia, qué clase de hombre era realmente David Reynolds. Tan pronto como el divorcio se volvió real. Tan pronto como Megan fue un activo disponible en lugar de una fantasía. El interés de David se evaporó como la niebla matutina. Resultó que él mismo estaba casado. Con 3 hijos y una esposa que no sabía absolutamente nada de sus flirteos en el lugar de trabajo. Megan no era una pareja potencial para él. Era una distracción conveniente, una forma de sentirse emocionante y deseable. Sin ninguno de los riesgos. En el instante en que esos riesgos se volvieron reales, la dejó caer como si nunca hubiera existido. Ella intentó volver a mí entonces, por supuesto. Los mensajes de voz pasaron de exigencias furiosas a disculpas llorosas. De acusaciones de que yo estaba siendo irrazonable, a súplicas desesperadas por una oportunidad más. Me escribió una carta que ocupaba 8 páginas, explicándome cómo había estado confundida.
Como David la había manipulado, como en realidad nunca había querido a nadie más que a mí. Leí esa carta una vez, de principio a fin. Y luego la metí en la trituradora de la oficina de mi casa. Cualquier compasión que pudiera haber sentido por su situación fue abrumada por el recuerdo de aquella noche, de ella sentada en el borde de mi sofá, proponiendo casualmente que la compartiera con otros hombres. Hay traiciones de las que no se puede regresar, sin importar cuántas lágrimas se derramen después. La audiencia final de divorcio tuvo lugar en una gris mañana de febrero. 7 meses después de aquel fatídico jueves por la noche. La sala del tribunal era pequeña e institucional, con una dura iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran ligeramente enfermos. Me senté en una mesa con Rob, con mi postura recta, mi expresión neutral. Megan se sentó en la otra mesa con su abogada, una mujer joven y de aspecto nervioso, que parecía abrumada por la intensidad emocional de su cliente. Cuando el juez preguntó si había alguna declaración final, antes de que se finalizara el decreto, Megan se levantó abruptamente, ignorando la mano restrictiva que su abogada puso en su brazo. Se giró para mirarme directamente, con los ojos enrojecidos y hundidos, con el rostro más delgado de lo que yo recordaba. Ryan, dijo, con su voz quebrándose al pronunciar mi nombre. Por favor no hagas esto. Sé que te lastimé. Sé que cometí un terrible error. Pero nos amamos durante 10 años. Eso tiene que valer para algo. Podemos ir a terapia. Podemos reconstruir. Haré lo que sea necesario para demostrarte que sigo siendo la mujer con la que te casaste. Por favor, Ryan, por favor. Dame una oportunidad más. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el juez parecía estar esperando mi respuesta, con algo que se acercaba a una curiosidad genuina. Miré a Megan, realmente la miré, asimilando la devastación escrita en sus facciones, la desesperación en sus ojos, el temblor de sus manos mientras se aferraba a la mesa frente a ella en busca de apoyo. Y no sentí nada. El amor que había llevado por ella durante todos esos años, se había extinguido por completo, asfixiado bajo el peso de su traición y mi propio dolor. Lo que quedaba era un espacio vacío, en el lugar donde ese amor solía vivir. Y la que estaba de pie frente a mí era solo una mujer que resultaba compartir una década de mi historia. Me puse de pie, enderezando mi chaqueta con cuidado deliberado. Su señoría, dije, dirigiéndome al estrado en lugar de a mi futura exesposa. Agradezco los sentimientos de Megan, pero no cambian la realidad fundamental de nuestra situación. Este matrimonio terminó la noche en que me pidió que la compartiera con otros hombres. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo papeleo. Me giré para mirar a Megan entonces, encontrando sus ojos llenos de lágrimas, con una mirada que había practicado en el espejo, hasta que no reveló absolutamente nada. Megan, me estás pidiendo que crea que la mujer que demostraste ser esa noche no es la verdadera tú. Me estás pidiendo que confíe en que, si te acepto de vuelta, nunca volverás a ver nuestro matrimonio como algo que necesita complementarse con amantes externos. No puedo hacer eso. La confianza que teníamos se ha ido. Y no va a regresar. Lo más amable que puedo hacer por ambos, es terminar esto limpiamente. Y dejar que los dos sigamos adelante con nuestras vidas. El juez asintió lentamente, y le preguntó a Megan si tenía alguna respuesta. Ella abrió la boca, la cerró, y luego sacudió la cabeza, con los hombros caídos en señal de derrota. El mazo cayó con un golpe seco, que resonó en la pequeña habitación. Divorcio concedido, anunció el juez. Firmé los papeles finales con mano firme, mientras Megan lloraba en silencio en su mesa. Cuando todo terminó, recogí mis documentos, estreché la mano de Rob y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Al empujar las puertas hacia la gris mañana de febrero, sentí que algo se levantaba de mi pecho. Un peso que había estado cargando durante meses, sin darme cuenta por completo. El matrimonio había terminado.
La traición había quedado atrás. Fuera lo que viniera a continuación, lo enfrentaría como un hombre libre. El primer año después del divorcio estuvo dedicado a la reconstrucción. Le vendí mi parte de la casa a Megan, quien aparentemente había recibido apoyo financiero de sus padres para comprar mi mitad. Y me mudé a un moderno apartamento en el centro de Hartford. El espacio era más pequeño, pero más limpio, libre de los recuerdos de una vida que ya no existía. Me volqué en mi trabajo con enfoque renovado, aceptando un ascenso, sobre el cual podría haber dudado antes, cuando tenía a una esposa en casa esperándome para cenar. Continué mis sesiones con el Dr. Wallace, trabajando en la ira, el dolor y el sentido de fracaso, que me atormentaban a pesar de saber que había tomado la decisión correcta. Lenta, dolorosamente, comencé a sanar. La herida que Megan había infligido siempre dejaría una cicatriz. Pero ya no dominaba cada uno de mis pensamientos. Empecé a salir de nuevo, a encontrarme con amigos para tomar algo, a asistir a eventos sociales que había estado evitando en las secuelas inmediatas de la separación. No estaba listo para tener citas, ni mucho menos. Pero al menos estaba reaprendiendo a existir en el mundo, como un individuo, en lugar de como la mitad de una pareja. Fue en una noche de octubre, casi exactamente un año después de que Megan destruyera nuestro matrimonio, que el siguiente capítulo de mi vida comenzó, de una manera que nunca podría haber anticipado. Un colega me había invitado a la inauguración de una galería de arte en el centro. Algunos artistas locales exhibían trabajos inspirados en el paisaje de Connecticut. Había aceptado, en parte por interés genuino, y en parte porque mi terapeuta me había estado animando a expandir mis horizontes sociales, más allá del trabajo y el gimnasio. La galería era un antiguo almacén reconvertido, con ladrillos a la vista y una iluminación industrial que, de alguna manera, lograba sentirse cálida en lugar de fría. Vagué por las exhibiciones con una copa de vino en la mano, apreciando la habilidad técnica de los artistas, sin sentirme particularmente conmovido por sus temas. Estaba de pie frente a una escultura abstracta, intentando discernir qué se suponía que representaba, cuando sentí un toque vacilante en mi hombro. Me di la vuelta, y el aliento se me atascó en la garganta. Ryan. La voz era insegura, esperanzada, teñida con la cualidad particular de alguien que intenta acercarse, a través de una vasta distancia de años. Ryan Carter, ¿realmente eres tú? De pie frente a mí, estaba Sarah Collins, la última mujer que había amado antes de que Megan entrara en mi vida. Habían pasado 11 años desde la última vez que vi su rostro. Pero el tiempo solo había mejorado lo que yo recordaba. Su cabello oscuro era más corto ahora, peinado en un corte práctico que enmarcaba maravillosamente su rostro. Sus ojos, esos cálidos ojos marrones que solían mirarme como si yo hubiera colgado la luna, seguían siendo los mismos de siempre, aunque tal vez con algunas líneas más a su alrededor, que hablaban de los años que habían intervenido. Llevaba un sencillo vestido azul que complementaba su figura, y su sonrisa era el mismo destello brillante de alegría, que había capturado por primera vez mi corazón, hace más de una década. Sarah, logré decir, con la voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Dios mío, Sarah Collins, no puedo creer que seas tú. Su sonrisa se ensanchó, aunque noté que una sombra de algo complicado pasaba a través de su expresión. Ha pasado mucho tiempo, Ryan. Muchísimo tiempo. ¿Te ves? ¿Te ves bien? ¿Realmente bien? Me reí, un sonido genuino que me sorprendió. He tenido años mejores, para ser honesto. Pero gracias. Tú te ves increíble. El tiempo ha sido muy amable contigo. Terminamos gravitando hacia un rincón tranquilo de la galería, alejados de la multitud y el ruido, atraídos por la fuerza gravitatoria de nuestra historia compartida. La conversación fluyó de forma natural, como siempre lo había hecho entre nosotros.
poniéndonos al día sobre los trazos generales de los años intermedios. Sara había viajado extensamente después de separarnos, pasando tiempo en Europa y Sudamérica, antes de establecerse finalmente de nuevo en Connecticut, para enseñar arte en una escuela secundaria local. Habló con pasión sobre sus estudiantes, sobre su trabajo, sobre las pequeñas alegrías que componían una vida que había construido enteramente bajo sus propios términos. Cuando me preguntó sobre mi matrimonio, la vi prepararse ligeramente para la respuesta. Aparentemente, la noticia de mi divorcio no le había llegado. Megan y yo nos separamos hace un año, dije, manteniendo un tono de voz neutral. No fue un final feliz, pero fue el correcto. Queríamos cosas diferentes de la vida. Y esas diferencias se volvieron irreconciliables. Sara asintió lentamente, con una expresión compasiva pero curiosa. Me enteré por rumores de que te habías casado. En aquel entonces. Admito que no me lo esperaba. Siempre parecías tan deliberado con ese tipo de compromiso. Supuse que quienquiera que se ganara tu corazón debía ser alguien especial. Pensé que lo era, respondí, y la amargura se coló en mi voz, a pesar de mis mejores esfuerzos. Me equivoqué en muchas cosas. Hablamos hasta que la galería comenzó a cerrar, y luego caminamos juntos, a través de la fresca brisa nocturna, hasta una cafetería que todavía estaba abierta. La conversación continuó, haciéndose más profunda y personal a medida que pasaban las horas. Me encontré contándole a Sara cosas que no le había dicho a nadie, excepto a mi terapeuta. Los detalles de la petición de Megan, los trámites del divorcio. Los largos meses de reconstruirme a mí mismo desde los escombros. Ella escuchó sin juzgar, y sus ojos nunca dejaron mi rostro. Y cuando finalmente me quedé sin palabras, extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Siento mucho que hayas pasado por eso, Ryan. Te mereces algo mejor. Siempre te mereces algo mejor. El roce de su mano envió electricidad por todo mi cuerpo. Una sensación que no había experimentado en tanto tiempo, que casi había olvidado que existía. Mirando a Sara a la tenue luz de la cafetería. Me vi repentinamente transportado de vuelta a quienes habíamos sido juntos. Al amor que habíamos compartido, antes de que la vida, la ambición y las circunstancias nos separaran. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, mientras mi pulgar trazaba círculos inconscientemente en el dorso de su mano. ¿Por qué rompimos? Quiero decir, conozco la logística. Te ibas a mudar a California para esa beca. Y yo acababa de aceptar el puesto en Hartford. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a su trayectoria profesional. Pero, ¿realmente fue solo eso? Éramos simplemente demasiado jóvenes y demasiado tercos, como para encontrar la manera de hacer que funcionara. Sara se quedó callada durante un largo momento, y observé el juego de emociones cruzando su rostro, mientras consideraba su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz apenas superaba un susurro. Ryan. Hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. He estado cargando con este secreto durante 11 años. Y al verte esta noche, al escuchar sobre todo lo que has pasado, ya no puedo guardarlo más. No puedo mirarte a los ojos y fingir que no te debo la verdad. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Sara, ¿de qué estás hablando? ¿Qué secreto? Retiró su mano de la mía y envolvió ambos brazos alrededor de sí misma, como preparándose contra un golpe físico. ¿Recuerdas la primavera antes de que me fuera a California? ¿Ese último mes que estuvimos juntos? Por supuesto que lo recuerdo. Estábamos intentando aprovechar al máximo nuestro tiempo restante juntos, antes de tener que decir adiós. Ryan tomó un respiro tembloroso. Estaba embarazada. Me enteré 2 semanas antes de mi partida. Estaba esperando un hijo tuyo. El mundo se detuvo. Me quedé congelado en mi silla, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Embarazada.
Un hijo. Hace 11 años. Las matemáticas daban vueltas en mi cabeza, calculando fechas e implicaciones. En el vasto y enorme abismo de tiempo que separaba ese momento de este. Estabas embarazada, repetí, y mi voz sonó extraña y distante para mis propios oídos. De mi bebé, y nunca me lo dijiste. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Lo sé. Sé lo terrible que suena eso. Sé que no tenía derecho a tomar esa decisión sin ti. Pero Ryan. Tienes que entender el contexto. Acababas de aceptar el trabajo de tus sueños. Estabas tan emocionado de empezar tu carrera en Hartford. De construir una vida allí. Y yo estaba aterrorizada. Tenía 24 años. Estaba a punto de mudarme al otro lado del país. A punto de comenzar la oportunidad profesional más exigente de mi vida. Pensar en llamarte y decirte que estaba embarazada. En obligarte a elegir entre tu futuro y la paternidad. No pude hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? La pregunta salió plana, casi mecánica. ¿Lo hiciste? ¿Interrumpiste el embarazo? No. Sara negó con la cabeza vehementemente. No, nunca podría haber hecho eso. Tuve a la bebé, Ryan. Tuve a nuestra bebé. Una niña. La llamé Emma. El nombre me golpeó como una fuerza física, haciendo real lo que había sido abstracto. En algún lugar del mundo, había una niña pequeña con mi ADN, con mi sangre, con mi legado. Una hija de cuya existencia no había sabido nada. ¿Dónde está? Las palabras salieron estranguladas, desesperadas. Emma, ¿dónde está ahora? Sara sacó su teléfono con manos temblorosas y deslizó el dedo por sus fotos. Cuando giró la pantalla hacia mí, vi a una hermosa niña de 10 años. Con mis ojos marrones y la sonrisa amplia y radiante de Sara. Estaba de pie en una playa en algún lugar, con su cabello oscuro agitándose por el viento. Riéndose de algo que estaba justo fuera del marco de la foto. ¿Mi hija? Mi niñita. 10 años de vida que me había perdido. 10 años de cumpleaños, de primeros pasos, de rodillas raspadas y de cuentos para dormir. Todo eso se había esfumado, porque una joven asustada de 24 años. Había tenido demasiado miedo para hacer una llamada telefónica. Es perfecta, me escuché decir. Con mi voz cargada de emociones que no podía ni empezar a desenredar. Es absolutamente perfecta, Sara. Lo es, coincidió Sara, mientras sus propias lágrimas fluían libremente ahora. Es inteligente, creativa, terca y amable. Tiene tu sentido de la justicia. Tu manera de ver el bien y el mal en blanco y negro. Y ha estado preguntando por su padre desde hace años. Queriendo saber quién es, dónde está, y si él sabe de ella. ¿Qué le dijiste? Le dije que su padre era un buen hombre, que amaba mucho a su madre. Pero que tuvimos que tomar caminos separados antes de que ella naciera. Le dije que era complicado. Que las vidas de los adultos a veces lo son. Pero que nada de eso era su culpa ni su responsabilidad. Le dije que algún día, cuando fuera el momento adecuado, intentaría encontrarlo para ella. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando tanto que tenía miedo de dejarlo caer. Sara, debiste habérmelo dicho. Independientemente de mi trabajo, independientemente de mis planes. Debiste haberme dicho que iba a ser padre. Yo habría asumido la responsabilidad. Habría estado allí para ti. Para ella. Me quitaste esa elección. Me quitaste 10 años de la vida de mi hija. Sara se encogió, como si la hubiera golpeado. Lo sé. Créeme, Ryan. Lo sé. No ha habido un solo día, en la última década, en el que no haya cuestionado esa decisión. Cada vez que Emma preguntaba por su padre. Cada vez que me miraba con tus ojos y preguntaba por qué no estabas allí. Yo moría un poco por dentro, sabiendo que era mi culpa. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme?
La ira se estaba acumulando ahora, mezclándose con la alegría y el dolor. En algo volátil e impredecible. Después de que nació Emma, después de que te diste cuenta de que ocultármelo estaba mal. ¿Por qué no levantaste el teléfono y llamaste? Lo intenté, dijo Sara, y su voz era apenas audible. Alrededor de un año después de que naciera Emma. Finalmente reuní el valor para contactarte. Pero para entonces. Ya estabas comprometido con Megan. Vi el anuncio en las redes sociales. Te veías tan feliz en las fotos. Tan listo para empezar un nuevo capítulo en tu vida. Y pensé que si aparecía con una bebé afirmando que era tuya, destruiría todo lo que habías construido. Me haría quedar como la típica exnovia oportunista, intentando arruinar tu compromiso. Me convencí a mí misma de que mantenerme alejada era lo noble. Que te estaba protegiendo a ti y a tu futura esposa, de una complicación que no merecían. La ironía de todo el asunto se estrelló sobre mí como una ola. Megan, la esposa a la que había intentado proteger. Finalmente me había traicionado de una manera que hizo que mi corazón se volviera de piedra. Y Sara, la mujer que había perdido, había estado cargando a mi hija todo este tiempo. Guardando silencio porque creía que estaba haciendo lo correcto. Estoy enojado, dije finalmente, con palabras medidas y cuidadosas. A pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Estoy enojado porque me ocultaste esto. Estoy enojado porque me perdí las primeras palabras de Emma. Sus primeros pasos y su primer día de clases. Estoy enojado porque ella ha pasado 10 años sin saber quién es su padre. Te equivocaste al tomar esa decisión por mí. ¿Sí? No tenías el derecho. Sara asintió miserablemente. Lo sé. Lo siento mucho, Ryan. Lo siento, de verdad lo siento mucho. Pero, continué, y la vi levantar un poco la cabeza ante esa palabra. No voy a perder ni un minuto más estando enojado por el pasado. No cuando mi hija está ahí afuera. Esperando para conocerme. No cuando tengo la oportunidad de ser el padre que debí ser desde el principio. Extendí la mano sobre la mesa y tomé las manos de Sara entre las mías. Llévame con ella mañana. Quiero conocer a Emma. Quiero que sepa quién soy. Quiero empezar a compensar todo el tiempo que hemos perdido. El día siguiente fue uno de los más aterradores y estimulantes de toda mi vida. Sara había organizado que fuera a su casa por la tarde, cuando Emma llegara de la escuela. Pasé la mañana en un estado de energía nerviosa, que hacía imposible concentrarme en cualquier otra cosa. Compré regalos y luego me preocupé de que fueran demasiado. Planeé lo que iba a decir y luego olvidé cada palabra, en el instante en que me subí a mi auto. Para cuando me estacioné en la entrada de la casa de Sara. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Sara me recibió en la puerta, y su expresión era una mezcla de esperanza y ansiedad, que probablemente reflejaba la mía. Está en la sala de estar, dijo suavemente. Le dije que venía un amigo especial de visita. Pensé que tal vez deberíamos suavizar la gran revelación. En lugar de golpearla con todo a la vez. Asentí, incapaz de hablar, y la seguí hacia el interior de la casa. Emma estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de lápices de colores y hojas de papel, cubiertas de dibujos detallados. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos marrones, mis ojos, se abrieron con curiosidad. Era aún más hermosa en persona que en las fotografías. Una mezcla perfecta de los rasgos de Sara y los míos. Animada por un espíritu que era únicamente suyo. Emma, él es Ryan, dijo Sara, con voz cuidadosamente casual. Es un viejo amigo mío. Pensé que ustedes dos debían conocerse. Emma dejó su lápiz y me estudió, con esa evaluación franca de la que solo los niños son capaces. Hola, Ryan. ¿Estás aquí para ver mis dibujos? Me agaché en el suelo junto a ella, sintiendo que mis piernas temblaban bajo mi peso.
Me encantaría ver tus dibujos, Emma, si quieres mostrármelos. Ella sonrió radiante, y de inmediato se lanzó a una explicación entusiasta de su proyecto actual. Una serie de caballos galopando a través de diferentes paisajes. Cada dibujo era notablemente detallado para una niña de 10 años. Mostrando un talento artístico genuino que, claramente, había heredado de su madre. Hice preguntas, hice comentarios apreciativos, e intenté memorizar cada detalle de su rostro, de su voz, y la forma en que se colocaba el cabello detrás de la oreja cuando se concentraba. Para cuando pasó una hora, Emma se había familiarizado completamente conmigo. Estaba parloteando sobre sus materias favoritas en la escuela. Sobre el libro de aventuras que le encantaba leer. Sobre la próxima exposición de arte donde se exhibiría parte de su trabajo. Escuché cada palabra como si mi vida dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, supongo que así era. Cuando llegó el momento de irme, Emma me sorprendió arrojando sus brazos a mi alrededor. En un abrazo espontáneo. Deberías volver a visitarnos, Ryan. Eres bastante genial para ser un viejo amigo de mi mamá. Le devolví el abrazo, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Me gustaría mucho, Emma. Me gustaría más de lo que te imaginas. Durante las siguientes semanas, me convertí en una presencia habitual en la vida de Emma. Tomamos las cosas con calma al principio. Construyendo una relación a través de actividades compartidas, visitas a museos, paseos por el parque, y tardes dibujando juntos en la sala de estar de Sara. Sara observaba nuestro creciente vínculo con una mezcla de alegría y culpa residual. Revoloteando en la periferia de nuestras interacciones, siempre lista para facilitar las cosas. Pero nunca entrometiéndose. La conversación sobre mi verdadera identidad llegó 3 semanas después de ese primer encuentro. Sara y yo habíamos discutido exhaustivamente el momento adecuado. Consultando con un psicólogo infantil para asegurarnos de abordarlo de una forma que fuera saludable para Emma. Cuando finalmente llegó el momento, yo estaba sentado en el sofá de Sara con Emma a mi lado. Y su último dibujo extendido sobre nuestros regazos. Emma, comencé, y mi voz era ligeramente inestable. Hay algo muy importante que necesito decirte. Algo sobre quién soy en realidad. Me miró con esos familiares ojos marrones, curiosa pero sin miedo. ¿Qué pasa, Ryan? Tomé una respiración profunda. Yo soy tu padre, Emma. Recién hace poco me enteré de que existías, pero lo soy. Soy tu papá. Por un largo momento, ella solo se me quedó mirando. Procesando esta información con la misma intensidad seria que caracterizaba todo lo que hacía. Luego, con una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado, preguntó. ¿Tú eres mi papá? ¿De verdad? O sea, en serio. En serio, confirmé, sintiendo mi corazón romperse y repararse al mismo tiempo. No sabía de ti antes. Y lamento mucho no haber estado allí durante todos los años que estuviste creciendo. Pero estoy aquí ahora. Y no voy a ir a ninguna parte. Si me lo permites, quiero ser tu padre a partir de este día. El rostro de Emma pasó por una serie de expresiones que no logré descifrar del todo. Y por un momento terrible, temí haber cometido un error, temí que la revelación fuera demasiado. O que fuera demasiado pronto. Pero entonces, se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me derriba. Escondiendo su rostro en mi pecho, y su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos. Que eran en parte dolor y en parte alegría. Deseaba que aparecieras, susurró contra mi camisa. En cada cumpleaños, al soplar mis velas. Deseaba conocer a mi papá. Y ahora estás aquí. Realmente estás aquí. La abracé tan fuerte como me atreví. Y mis propias lágrimas caían libremente sobre su oscuro cabello. Estoy aquí, cariño, y nunca más me volveré a ir. La relación entre Sara y yo evolucionó de manera natural. Mientras navegábamos nuestro rol compartido en la vida de Emma. Viejos sentimientos resurgieron, examinados ahora a través del lente de la madurez y la experiencia.
Empezamos a pasar tiempo juntos, incluso cuando Emma estaba en la escuela. Redescubriendo la conexión que habíamos compartido, antes de que la vida nos separara. Sara era una mujer diferente a la joven de 24 años, que había huido a California con un secreto. Y yo, sin duda, era un hombre diferente al que ella había dejado atrás. Pero el núcleo de lo que originalmente nos había atraído se mantenía intacto. Quizás incluso fortalecido, por los años de crecimiento que cada uno había experimentado. 3 meses después de enterarme de la existencia de Emma, Sara y yo compartimos nuestro primer beso desde que nos reencontramos. Ocurrió en el porche delantero de su casa, a altas horas de la noche. Después de que Emma se había ido a la cama, y se sintió como llegar a casa tras un viaje muy largo. Nos tomamos nuestro tiempo para establecer la nueva relación, priorizando el bienestar de Emma por encima de nuestros propios deseos. Asegurándonos de que ella se sintiera cómoda con la idea de que fuéramos algo más que amigos. Antes de hacer nada oficial. A lo largo de todo esto, continué mis sesiones de terapia con el Dr. Wallace. Procesando el torbellino de emociones que había invadido mi vida. Él me ayudó a trabajar en la ira que aún sentía hacia Sara por sus años de silencio. En el dolor persistente por la traición de Megan. Y en el miedo a fracasar de alguna manera como el padre que tan desesperadamente quería ser. Algunos días eran más difíciles que otros. Pero la trayectoria general era de sanación y crecimiento. El enfrentamiento con Megan ocurrió inesperadamente, a unos 4 meses de mi nueva vida. Estaba caminando por el parque cerca de mi apartamento, con Sara y Emma, en una tarde de domingo. Los tres riéndonos de algo que Emma había dicho, cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. Ryan. Me di la vuelta y encontré a Megan parada en el sendero. Su rostro era una máscara de sorpresa, y de algo más oscuro. Algo que se veía perturbadoramente parecido a la reivindicación. Su apariencia se había deteriorado desde el divorcio. Su cabello, antes brillante, ahora estaba opaco y lacio. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas que parecían no haber sido lavadas recientemente. La espiral autodestructiva, sobre la que había escuchado rumores, estaba claramente en marcha. Megan, reconocí, con voz plana y poco acogedora. ¿Qué haces aquí? Ignoró mi pregunta, y sus ojos se clavaron en Sara y Emma con una intensidad febril. Así que fue por esto, dijo, y su voz se elevaba con cada palabra. Por esto es que te divorciaste de mí. Esta es la verdadera razón por la que tiraste por la borda nuestro matrimonio. Me estuviste engañando todo el tiempo con esta mujer. Y esta niña es la prueba de tu traición. La mano de Sara se apretó en mi brazo, y vi a Emma encogerse detrás de su madre. Asustada por el tono agresivo de Megan. Ver el miedo de mi hija encendió algo protector y feroz dentro de mí. Megan, necesitas bajar la voz y controlarte, dije. Dando un paso adelante para interponerme entre ella y mi familia. Estás asustando a mi hija. ¿Tu hija? Megan escupió las palabras, con una risa aguda y ligeramente desquiciada. Oh, eso es genial. Eso es absolutamente invaluable. Ryan Carter, el modelo de virtud moral. El hombre que me dio un sermón sobre la santidad del matrimonio y la importancia de los votos. Y aquí está. Con su familia secreta, que estuvo escondiendo todo el tiempo que estuvimos casados. Eso no es lo que pasó, respondí, manteniendo la voz firme. A pesar de la ira que crecía en mi pecho. Pero, incluso si lo fuera, no te debería ninguna explicación. Estamos divorciados. Megan. Nuestro matrimonio terminó. Lo que yo haga ahora con mi vida no es asunto tuyo. Oh, yo creo que sí es asunto mío, cuando me acusas a mí de querer destruir nuestro matrimonio. Mientras tú hacías exactamente eso a mis espaldas. Ahora estaba gritando, atrayendo las miradas de otras personas en el parque. ¿Hipócrita? Eres un santurrón, un hipócrita moralista. Me acerqué más a ella. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la fría determinación en mis ojos.
Escúchame con mucha atención. Porque solo te voy a explicar esto una vez. Emma es mi hija. Eso es cierto. Fue concebida hace 11 años. Más de un año antes de que yo te conociera. Sara y yo habíamos roto. Y ella descubrió que estaba embarazada. Después de que ya habíamos tomado caminos separados. Ella no me lo dijo. Yo no supe que Emma existía. Hasta hace un par de meses. El rostro de Megan se retorció de incredulidad. ¿Esperas que me crea eso? ¿Esperas que me crea que tu exnovia, casualmente, apareció con una niña de 10 años, justo después de nuestro divorcio? No espero que te creas nada, Megan. Te estoy diciendo la verdad porque yo elijo hacerlo. No porque tú tengas ningún derecho a exigirla. Emma no es producto de una infidelidad. Es el producto de una relación. Que terminó antes de que tú entraras en mi vida. El divorcio ocurrió porque me preguntaste si podías acostarte con otros hombres. Esos dos hechos no tienen nada que ver el uno con el otro. Vi el instante en que mis palabras penetraron en su delirio. Vi cómo la desesperada narrativa que había estado construyendo colapsaba. Bajo el peso de la imposibilidad cronológica. Emma tenía 10 años. Nuestro matrimonio había durado 10 años. Las matemáticas simplemente no respaldaban sus acusaciones. No, susurró ella, con una voz que, de pronto, sonaba pequeña y perdida. No. Tiene que haber algo más. Tiene que haber otra razón por la que me dejaste. No puede ser solo porque cometí un error. Una estúpida sugerencia que retiré inmediatamente. No puedes haber tirado por la borda todo lo que teníamos por nada. Para mí no fue nada, dije, y me sorprendió descubrir que la ira se había desvanecido. Reemplazada por algo parecido a la lástima, por la mujer rota que estaba frente a mí. Lo que propusiste esa noche reveló algo fundamental sobre quién eras. Y sobre lo que querías de nuestro matrimonio. Tomé la decisión que me permitió conservar mi amor propio. No me arrepiento. Y nunca lo haré. Megan se quedó allí de pie durante un largo rato, y su cuerpo pareció hundirse. A medida que el espíritu de lucha la abandonaba. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era apenas audible. Te amé, Ryan. De verdad te amé. Lo sé, respondí. Y yo también te amé una vez. Pero el amor no es suficiente cuando la confianza desaparece. Adiós. Megan. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Le di la espalda y me alejé, reuniéndome con Sara y Emma. Quienes me esperaban con expresiones idénticas de preocupación. Me arrodillé frente a mi hija y la miré directamente a los ojos. Siento mucho que hayas tenido que ver eso, cariño. Esa mujer era alguien que yo solía conocer. Y está pasando por un momento difícil. Pero todo está bien. Estás a salvo. Estamos a salvo. Emma asintió solemnemente, aceptando mi garantía. Con esa confianza simple que los niños extienden hacia los adultos que aman. ¿Podemos ir por helado? Preguntó, y su atención ya se estaba desplazando hacia asuntos más importantes. Hay una tienda en la esquina que tiene chispas de chocolate y menta, me reí. Y la tensión del enfrentamiento se disolvió, ante su inocente petición. Un helado suena perfecto. Muestra el camino. Mientras caminábamos juntos por el parque, con Emma parloteando felizmente entre Sara y yo. Sentí que una paz se asentaba sobre mi alma, una paz que no había experimentado en años. El dolor por la traición de Megan había quedado atrás, un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Lo que quedaba por delante era algo mucho más valioso. La oportunidad de ser el padre que Emma merecía. De construir una relación real con Sara basada en la honestidad y el respeto mutuo. De crear una familia enraizada en la verdad en lugar de en la ilusión. 6 meses después, llevé a Sara y a Emma a la playa. Donde Sara y yo habíamos pasado algunos de nuestros días más felices juntos. Cuando éramos jóvenes y creíamos, tontamente,
Que la vida se desarrollaría exactamente como lo planeábamos. El aire otoñal era fresco pero no frío, y la playa estaba casi vacía, dándonos la privacidad que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Emma corrió por delante, recogiendo conchas marinas y chillando de deleite con cada nuevo descubrimiento. Mientras Sara y yo caminábamos lentamente por la orilla, con los dedos entrelazados. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas, rosas y dorados, y no pude evitar pensar en lo diferente que era este momento. En comparación con la oscura noche en la que Megan había destrozado todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Cuando llegamos a un lugar tranquilo, alejados de los pocos visitantes, me detuve y me giré para mirar a Sara. Ella me miró inquisitivamente, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Ryan, ¿qué está pasando? Has estado actuando raro todo el día. Tomé sus manos entre las mías. Y miré profundamente esos hermosos ojos marrones que me habían cautivado, hace más de una década. Sara, perdí 10 años por una mala decisión. Y porque la vida tenía otros planes para nosotros. Pero me han dado algo que la mayoría de la gente nunca consigue. Una segunda oportunidad. La oportunidad de amarte otra vez. De ser el padre que Emma necesita. De construir la vida que debimos haber tenido desde el principio. Solté una de sus manos y busqué en el bolsillo de mi chaqueta, sacando la pequeña caja de terciopelo que había estado llevando todo el día. Me arrodillé sobre la arena, y escuché a Sara tomar aire de golpe. Sara Collins. Amo a la mujer en la que te has convertido. Amo a la hija que me has dado. Amo la forma en que has manejado la imposible situación de criarla sola. Y amo que finalmente encontraras el valor para decirme la verdad. Quiero pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que perdimos. Creando nuevos recuerdos para reemplazar los que nos faltaron. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas de Sara fluían libremente ahora. Pero su sonrisa era la cosa más hermosa que jamás había visto. Sí, susurró, y luego más fuerte, y su voz resonó a través de la playa vacía. Sí, Ryan. Sí, me casaré contigo. Deslicé el anillo en su dedo y me levanté para abrazarla. Y en ese instante, el pasado se desvaneció por completo. Solo existía el presente, la mujer que amaba en mis brazos, y la promesa de un futuro. Construido sobre los cimientos de la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Emma llegó corriendo hacia nosotros, atraída por la exclamación de su madre. Y cuando vio el anillo brillando en el dedo de Sara, soltó un grito de alegría que, probablemente, se escuchó a kilómetros. ¿Significa esto que Ryan va a ser mi papá de verdad ahora? O sea, oficialmente. Me arrodillé y tiré de ella hacia nuestro abrazo. Y los tres formamos un círculo apretado de calidez, contra el aire frío de la tarde. He sido tu papá de verdad desde el momento en que supe que existías, Emma. Pero sí. Ahora va a ser oficial. Vamos a ser una familia. Una familia de verdad, permanente, y para siempre. Nos quedamos juntos en esa playa, viendo lo último del atardecer desvanecerse en el crepúsculo. Y pensé en el extraño camino que me había llevado hasta este momento. Un año atrás, yo era un hombre roto, devastado por la traición de una mujer que creía conocer. Ahora, estaba de pie en el umbral de una nueva vida. Más rica y más significativa de lo que jamás podría haber imaginado. Megan estaba sola en algún lugar, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. No le deseaba ningún mal. Ya no. La ira y el resentimiento que había cargado por tanto tiempo finalmente habían encontrado paz. Reemplazados por una silenciosa aceptación de que algunas personas, simplemente, no están destinadas a ser parte de tu historia. Ella había sido un capítulo, uno importante, pero no la palabra final. La palabra final era esta. La mano de Sara en la mía. Emma bailando entre las olas frente a nosotros. El anillo atrapando la última luz del sol moribundo. La palabra final era esperanza, y amor, y la familia que siempre había querido.
encontrada de la forma más inesperada. La vida me había dado una segunda oportunidad para ser feliz. Y tenía toda la intención de hacer que valiera la pena. La boda se llevó a cabo la primavera siguiente. Una pequeña ceremonia en la playa donde le había propuesto matrimonio, a la que solo asistieron amigos cercanos y familiares. Emma fue la niña de las flores, sonriendo con orgullo mientras esparcía pétalos de rosa a lo largo del pasillo que habíamos construido en la arena. Cuando Sara caminó hacia mí, en su sencillo vestido blanco, y sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, sentí que mi corazón se expandía, para dar cabida a una felicidad que no sabía que fuera posible. Los votos que intercambiamos fueron muy personales, escritos en las horas tranquilas de muchas noches de desvelo, reflejando el viaje que nos había traído a este momento. Sara prometió serme siempre honesta. No volver a dejar jamás que el miedo dictara la forma de nuestras vidas. Yo prometí ser el marido y el padre que ella y Emma merecían. Enfrentar cualquier desafío que se presentara con la misma integridad que me había guiado a través de la oscuridad el año anterior. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, la pequeña multitud estalló en vítores. Y Emma corrió hacia nuestros brazos, completando el círculo que había tardado más de una década en formarse. Miré a los invitados reunidos, a los rostros de las personas que nos amaban y nos apoyaban. Y sentí una profunda gratitud por la naturaleza impredecible de la vida. El peor momento de mi existencia me había llevado, en última instancia, al mejor. Esa noche, a medida que la recepción terminaba y nuestros invitados comenzaban a marcharse, me paré a la orilla de la playa con mi nueva esposa y mi hija, observando las estrellas emerger, una por una, en el cielo que se oscurecía. A Emma le estaba entrando sueño, apoyó su cabeza contra mi hombro, y su pequeña mano se aferró a la tela de mi chaqueta. Gracias, dijo Sara suavemente, y su voz llegó a mí por encima del suave sonido de las olas. Gracias por perdonarme, por darnos esta oportunidad. Besé su frente y la acerqué más a mí. Gracias por encontrar el valor para decirme la verdad. Todo lo bueno en mi vida en este momento existe porque te acercaste a mí en esa galería, y decidiste dejar de guardar secretos. Ella sonrió y se acurrucó a mi lado, y sentí que el peso de Emma se volvía más pesado a medida que se quedaba dormida. El pasado había quedado atrás. Las traiciones, los errores, los años de separación y soledad. Lo que quedaba era este momento, y todos los momentos por venir. Una esposa que me amaba honestamente. Una hija que me miraba como si fuera su héroe. Un futuro extendiéndose ante nosotros, lleno de posibilidades. Algunas historias terminan con el héroe de pie solo, victorioso pero solitario. Esta no es esa historia. Esta es la historia de un hombre que perdió todo lo que creía que quería. Y encontró todo lo que realmente necesitaba. Un hombre que aprendió que la integridad no se trata solo de negarse a comprometer tus principios cuando los tiempos son fáciles, sino de aferrarte a ellos, cuando el mundo se está desmoronando a tu alrededor. Un hombre que descubrió que los regalos más grandes, a menudo, llegan disfrazados de las mayores pérdidas. Mi nombre es Ryan Carter. Soy esposo, padre, y un hombre en paz con quien soy, y con las decisiones que he tomado. La mujer que me pidió una relación abierta es un recuerdo distante ahora. Una historia de advertencia que a veces cuento cuando alguien me pregunta cómo encontré una felicidad tan profunda, en la segunda mitad de mi vida. Y la respuesta es simple. La encontré al negarme a conformarme con menos de lo que merecía. Al confiar en que la vida, eventualmente, recompensaría la convicción con alegría. Tomó tiempo. Tomó dolor. Tomó el valor de alejarse de una inversión de una década en una relación que había demostrado estar construida sobre arena. Pero al final, me trajo aquí con Sara, con Emma. Con la familia que siempre estuve destinado a tener. Y no cambiaría ni un solo instante del viaje.